Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Quiero también extender el agradecimiento y la felicitación a la Defensoría del Pueblo por este evento, el agradecimiento por invitar al Consejo de la Judicatura. Reciban todos ustedes un saludo del Consejo de la Judicatura. Mi presentación tiene como objeto enfocar un poco desde la función judicial y desde las acciones judiciales que se inician para el ejercicio de este derecho, algunas conclusiones que al final de la presentación quisiera dejar como reflexiones esta tarde. El acceso a la información pública, como ya lo han dicho mis antecesores y como todos los presentes conocemos, es un derecho humano. Una de las características de los derechos humanos es efectivamente la universalidad y la interdisciplinariedad, de la que ya habló la doctora Silva. Efectivamente, el derecho al acceso a la información es tan importante como cualquier otro derecho humano, aun cuando no sea tan difundido, tan promulgado como otros derechos, es tan importante como ellos. Está vinculado al acceso a la información el ejercicio del conjunto de los otros derechos para todas las personas. Es así como en el Ecuador existe el reconocimiento de este derecho a través de las normas constitucionales, pero también este sistema de protección al derecho de acceso a la información pública está contenido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y además quería citar algunas normas de derecho internacional que también lo garantizan, como la Declaración y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuando hablamos de información pública, ¿a qué se refiere? Pues la información pública, según en las normas ecuatorianas, es toda aquella que es generada por entidades públicas o privadas que manejan fondos públicos o que prestan funciones públicas, como por ejemplo los bancos o las universidades que tienen o que reciben fondos del Estado. También las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales tienen información que tiene este carácter de información pública. ¿Qué es la acción de acceso a la información pública? La acción de acceso a la información pública es un mecanismo que debe ser eficaz, que debe ser inmediato y que se interpone ante un juez de primera instancia, cualquier juez, del lugar donde se han producido los hechos o donde se ha afectado el derecho. Esto consta, como yo ya les había explicado, en algunas normas que son concordantes, como bien lo decía la doctora. ¿Cuándo se interpone? Se interpone cuando ha sido negada, expresa o tácitamente, este acceso a la información, ha sido negado la entrega de esta información, aun cuando esta negativa se funda en que esta información solicitada tiene carácter reservado, secreto, confidencial o cualquier otra clasificación, pues es el juez quien va a determinar si esta información debe o no debe ser entregada. Pero también se puede accionar o interponer una acción de acceso a la información pública cuando la información que le han entregado al ciudadano o la ciudadana que lo requiere no es completa o fidedigna. Aquí quería también, aparte de esta acción, hablarle de otra garantía jurisdiccional que es la acción de habeas data, puesto que la acción de habeas data está también relacionada con el acceso a la información. La característica y la diferencia entre la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas data es que las personas podemos solicitar la acción de habeas data cuando se trata de información propia de nosotros mismos, mientras que la información pública puede ser requerida aun cuando no se trate de información que me pertenezca. ¿Cuándo se interpone la acción de habeas data? También cuando existe una negativa de acceso a estos documentos o a esta información, también cuando hay una negativa de actualizar, rectificar, eliminar o anular esta información, y si se da un uso de la información personal que puede
vulnerar un derecho constitucional y que no ha sido autorizado por la persona o por un juez o jueza competente. Brevemente, en honor a la advertencia que nos hicieron inicialmente, les voy a hablar sobre los procedimientos, cuáles son los pasos del procedimiento de una garantía jurisdiccional. Como ya les explicaba, se requiere la interposición de una demanda. Esta demanda puede ser interpuesta ante cualquier juez o jueza de primer nivel, a nivel nacional, del lugar donde se origina el acto o donde se producen sus efectos. Posteriormente, dentro de un plazo de 3 días, el juez o la jueza deberá calificar la demanda, que tiene 24 horas para hacer esta calificación. En esta calificación podrá dictar medidas cautelares, si es el caso, y también notificar a la parte que ha sido demandada. Luego de 3 días se debe realizar una audiencia oral. Esta audiencia debe ser notificada en la calificación de la demanda a todas las partes. Todo el procedimiento de la audiencia es oral, incluso la sentencia, pues si el juez o la jueza tienen todos los elementos de convicción y ya se ha formado un criterio, puede inmediatamente en esta misma audiencia dictar la sentencia, que la reducirá a escrito y la podrá notificar en 48 horas. Este es un caso, digamos, fácil, súper claro, en donde no se ha necesitado llamar a pruebas, en donde no se ha necesitado hacer otro tipo de notificaciones y citaciones, pero como ustedes ven, no dura más de una semana. En la realidad y en la práctica, los procesos judiciales de acciones o las acciones de acceso a la información están durando aproximadamente un mes calendario, en promedio. Hay algunas normas generales que también están contenidas en la ley que rigen estos procedimientos. Es un procedimiento oral, como yo les había explicado, aunque la ley también determina claramente cuáles son las etapas judiciales y los documentos que sí tienen que ser reducidos a escrito, por ejemplo, la demanda, la calificación de la demanda, la sentencia. No se requiere el patrocinio de un abogado. El juez de oficio o a petición de parte además podría ofrecer o ordenar la defensa pública. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial y además las partes pueden presentar acciones de protección, de incumplimiento o extraordinarias de protección sobre las sentencias que se decidan sobre el habeas data y sobre el acceso de información pública. A continuación, les voy a contar un poco, yo creo que esto es una pequeña radiografía de cuáles son, qué cantidad de casos de acciones de protección ha recibido la función judicial en el año 2014, 2015 y 2016. Ustedes ven que hay un promedio de aproximadamente 135 acciones de información pública. Una de ellas se debió tomar medidas de protección, fue necesario tomar medidas cautelares, mientras que los procesos de habeas data sí tenemos un promedio de 370 solicitudes al año. Las tasas de resolución son bastante altas e incluso se han podido resolver procesos de otros años para que exista la descongestión. No obstante, estos números que ahora yo les estoy presentando siguen siendo bajos en cuanto al acceso a la información pública, en cuanto a la acción de acceso a la información pública, considerado no solo con otras garantías jurisdiccionales, como la misma habeas data que está ahí, que incluso dobla y excede el doble de pruebas iniciadas, sino de otras garantías jurisdiccionales. En ese marco, y un poco a manera de conclusión de todo lo expuesto, seguramente, incluso de las personas que me antecedieron en la palabra, efectivamente, hace 12 años, que fue cuando se promulgó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existió con esa ley, como bien lo decía el doctor, un cambio de paradigma. Y
un poco para completar la idea, creo que no solo un cambio de paradigma dentro de las instituciones públicas que se creían dueñas absolutas de la información, sino también de la ciudadanía. Pues la ciudadanía ahora debe conocer y debe empoderarse, aun cuando han pasado 12 años de la promulgación de esa ley, de que existe un derecho y de que existen mecanismos para poder exigirlos. El Ecuador cuenta con un sistema de protección del derecho al acceso a la información pública, que está contenido en las normas que no son secundarias, está contenido en la Constitución y en las leyes orgánicas que yo les comentaba, además en las normas internacionales suscritas por el Ecuador de derechos humanos. Existe un mecanismo fácil, célere, adecuado para la reclamación de este derecho e instituciones, que en este caso es la función judicial con todos los jueces de primera instancia, para poder reclamar o acceder a este mecanismo. Por otro lado, existen en el Ecuador instituciones de control y monitoreo de este derecho, como la Defensoría del Pueblo y el Consejo, por ejemplo, el Cordicom, y existen otros. No obstante, hemos visto que aún las causas, como yo les decía, de acciones de acceso a la información pública, siguen siendo bajas en número. Esto puede ser efectivamente porque tenemos una adecuada participación ciudadana y una adecuada entrega de la información pública, que es posible que así sea y nos alegra mucho que así sea, pero por otro lado también puede ser que no se está utilizando este mecanismo y que las personas, la ciudadanía, no está ejerciendo el derecho de presentar una acción de acceso a la información pública, porque tal vez no lo conoce. Yo creo, y por ahí mi reflexión y mi conclusión, es que efectivamente, a la par, el Estado debe fortalecer tanto a las instituciones para que entreguen esta información pública, pero también a la ciudadanía para que puedan interponer las acciones y los recursos posibles y adecuados. Cabe mencionar que existen más de 1000 instituciones sujetas a la LOTAIP, que existen algunas campañas, de hecho la Defensoría del Pueblo ha iniciado algunas, pues promulgando el derecho, divulgando este derecho y la posibilidad de acceder a estas reclamaciones. Sin embargo, los procesos, vuelvo y repito, siguen siendo bajos. Agradezco mucho su atención y pues estamos a la orden por si hay alguna consulta posterior.